Saca, a mí me gustó esta parte. Digo, este hombre también ya se fue al extremo, ¿verdad? Porque saca cosas que a veces no son muy buenas, ¿ok? Pero esta parte lo saqué porque viene la pirámide, el consejo de los 13, las 13 familias reptilianas. Bueno, usted ha oído de esa parte, dicen que hay reptilianas, etcétera. Consejo de los 33, mesa directiva, viene el comité de los 300, vemos el nazismo, el fascismo y la nueva era. Ahorita vamos a hablar de todo esto. Los pastores, los manipulados, porque hay pastores ya manipulados, aún usted los puede ver en el enlace, muchos pastores manipulados aún por dinero, se dejan llevar. Ok, hermanos, la casa de los Rothschild. Y bueno, aquí vemos todos los que están a Vibra, los Rothschild, otras familias como los son los Rockefeller, que apenas falleció uno de ellos, ¿verdad? Will Brandt, vienen varios nombres de todos los que están arriba, Henry Ford, Nixon, el Papa aún, Bush, entre otros. Bueno, aquí vemos quién está bajo todo el poder político, económico. Aquí estaba Obama y todos los que están arriba de él como títere. Y los más importantes, bueno, son los Morgan, los Warburg y los Rockefeller. Familias superpoderosas a nivel mundial. Los Rothschild, dice una familia siniestra. Esta es la familia de los Rothschild. Es la familia que tiene a cargo los bancos más importantes del mundo y mueven masas de millones y millones de dinero en todo el mundo. Son casi, digamos que ellos son casi dueños de todo el mundo. Vemos aquí una familia de ellos mismos. Y si usted pone atención, están con Hitler, allá está Hitler con esta familia, siendo parte como si fueran familia, y va a decir, wow, de ahí vienen los que nos controlan y están en todo el mundo. Fíjense quién fue Hitler. Vemos aquí la familia de los Rockefeller, familias millonarias. Y bueno, los dos socios más importantes del mundo, Evelyn de Rothschild y David Rockefeller. Otra familia muy importante es los Warburg, que aún tienen un instituto donde capacitan gente para la nueva era y cosas importantes que hacen en el mundo de ellos. Aquí está su instituto. Paul Warburg, Felix Warburg y Max Warburg, que son los tres hermanos de uno de los bancos más importantes. Dice, en una de las 12 familias o grupos de poder y representativas del nuevo orden mundial está la familia que aparece en primer lugar de la lista de inversionistas y propietarios de los principales bancos del mundo, desde la Reserva Federal de Estados Unidos hasta el Banco de Inglaterra, de Alemania y docenas de bancos más. En algunas ocasiones asociados con los Rockefeller y los Morgan, otras de las familias de poder, otras veces con los petróleos, dueños de las 7 hermanas, las compañías petroleras más grandes del mundo, como se les llama, con otros bancos como Bank of America y Wells Fargo, etc. Esta familia es una dinastía que inició la acumulación de su riqueza desde 1743 de un gueto judío, iniciando con una pequeña tienda de cambio de monedas. En 1760, Mayer Amschel Rothschild, que es el que estaba ahí, pasó a Frankfurt, donde tuvo éxito negociando con monedas y billetes. Ya con una gran posición económica, envió a sus 5 hijos a países diferentes. En cada uno de ellos, estos acrecentaron su capital y así siguieron los hijos de los hijos, cada vez ampliando más su imperio, al punto de que convertidos en poderosos banqueros, podían darse el lujo de prestar dinero a reyes europeos. Se dio el caso de la familia financiaba a 2 reyes en guerra, presentándoles dinero a uno y a otro para mantener el flujo de gastos que implican las largas guerras. O sea, ellos han dado dinero para las guerras. Esto no solo les dio extraordinarias ganancias, sino que fueron adquiriendo poder, prebendas en los reinos deudores. Por ello acabaron perteneciendo a la realeza en Inglaterra y otros países. Es imposible calcular su riqueza y poder adquirido exponencialmente durante sus 250 años de expansión. Aunado a la gran habilidad y ambición de poder, se les motivó a tener más y más y más cada año, cada día hasta el presente.
Esta familia se le encuentra ligada además con gente de Illuminatis. Para muchos, algunos de ellos lo son, aunque obviamente lo niegan. Se les asocia también en el club Bilderberg, que ahorita les voy a enseñar, y con la principal de promotores de la nueva era y promotores o arquitectos del nuevo orden mundial. Y aquí vemos, ellos empezaron con los billetes, ahorita ya hay, usted puede ver los dólares y todo lo lanzan ahí, vienen los significados, los números aún que da cada que tiene el billete de dólar. Amén. Se lo baja tantito para que lo vea usted lo que significa. Por ejemplo, la parte del triángulo, ¿verdad? Dice la unidad, o el Lucifer, que es el ojo que todo lo ve. El Novus Ordo, que es lo que aparece abajo de la pirámide, que es el nuevo orden mundial. Vemos el Agra, el Pluribus Unum. El otro, que es el 13 Illuminati, las 3 estrellas, lo que representa el número, que simboliza el 666. Las 13 colonias, otra vez, lo que representan la hierba, la flor, la planta. Vemos aquí como ya lo tienen, cómo lo simbolizan. Ahí está el masónico, el ojo que todo lo ve, la pirámide, todo lo que trae el dólar, el nuevo orden mundial. Esto les va a estar sonando ahora mucho, el nuevo orden mundial, que ahorita vamos a llegar a esa parte. Nuestra empresa exitosa en esa industria, por ejemplo, Lady Gaga, es lo que significa pirámide y ojo, en 1776, año en el que se fundaron, es lo que dice los números romanos, el nuevo orden de los ciclos mundial. Vemos aquí otra pirámide, que voy a entrar aquí a esta parte donde está el poder de todo el mundo. Vemos empresas que están bajo ese poder, otras casas. Aún vemos ahí como lo es el Banco HSBC, General Electric, Pfizer y otras empresas que están ahí, que usted las puede ver, entre otras. Y bueno, voy a entrar al poder político. En primera instancia se ve que el poder político está supeditado al poder económico, y esto hablando de políticos que aparentemente gobiernan los países. Por ejemplo, el presidente de Estados Unidos o el primer ministro británico o canadiense. Y si estos están supeditados, más fácil los presidentes latinoamericanos. Todos estos de países democráticos solo son empleados de la nación por ser democráticos. Fuera de su investidura no tienen poder propio. Incluso con todo e investidura, al parecer deben sujetarse al poder supremo representado por el Club Bilderberg o Illuminati, o las familias de poder, o el G8, o todos ellos, que son casi lo mismo, o lo que sea el gobierno mundial, el gobierno invisible, que es evidente, ya está operando, al menos ya en esta es una formación. Los presidentes visibles pueden ser unos héroes idealistas al ganar las elecciones, llevar su propia agenda, pero a la hora de sentarse en la silla, como el que le llevan a su escritorio el portafolio con la agenda oficial, y no tienen por dónde hacerse. Ellos llevan, aparte de su agenda, llevan una agenda más importante que tienen que ellos hacerse, a pegarse a esa agenda. No pueden hacer ellos nada si está fuera de esa agenda. Entra al sistema porque entra. Los gobiernos en cuestión ya tienen un sistema, una línea a seguir, tienen margen de acción propia, pero en ciertos asuntos no lo pueden cambiar, así sea Trump, sea Peña Nieto, no pueden cambiar esta parte. Les voy a hablar un poquito de este club. Bilderberg supuestamente está integrado por 130 personajes, los más influyentes del mundo, primeros ministros, directivos de las mayores empresas como Google, la directora del Fondo Monetario Internacional, Henry Kissinger, el director de la CIA, el director de la inteligencia británica. Además de los invitados especiales, su agenda secreta, se reúnen para deliberar las estrategias a seguir durante el año siguiente. Por ejemplo, los cambios de reyes en Holanda y en España, además de los grandes líderes militares y de la aristocracia. El año pasado han acudido a Bilderberg directores de corporaciones como Shell, Airbus, Nestlé, directores de bancos e instituciones financieras como HSBC, Citigroup, Santander, American Express, JP Morgan, TD Bank, The Deutsche Bank, CEO y Chairman de Google, LinkedIn y Microsoft, propietarios de medios como Financial Times o The Wall Street Journal,
Moneda, El País, The Washington Post, dice: líderes y políticos de instituciones como el Banco Mundial, de comisiones europeas, el Banco Central Europeo, el FMI, la Reserva Federal y el Departamento de Tesoro de Estados Unidos, y políticos europeos, estadounidenses, canadienses como David Cameron, primer ministro británico. A muchos de sus integrantes también se les enlista como Illuminatis. Los que podían aparecer una integración, las familias de poder, están aquí representadas entre las múltiples invitados. Es difícil hacerse afirmaciones sin caer en la especulación. Algunos analistas ponen a este grupo como base del gobierno mundial invisible por ahora. Podría ser también solo un club social de ricos que se reúnen a tomar café. Viene el nuevo orden mundial, vemos aquí sus reuniones. Estas son sus reuniones que hacen allí dentro de este club. Ustedes analícelas. Dentro de todos estos son políticos, presidentes y gobernantes de todo el mundo. Reyes, vemos a Félix Warburg, presidente de la primera sesión de Hoy, el 27 de noviembre de 1914. Aquí un dibujo de cómo se sientan para manipular todo el mundo. Y quiero hablar un poquito del nuevo orden mundial. Al parecer el concepto original fue establecido por los fundadores de los Illuminates de Baviera desde 1776 y fue oficializado tras la Primera Guerra Mundial en el documento del presidente Woodrow Wilson en 1913 a 1921, presbiteriano. Con ese principio se fundó la Liga de las Naciones, reafirmado tras la Guerra Fría, y las Naciones Unidas por los presidentes Mikhail Gorbachev y George Bush padre. Dicho concepto ya es una realidad, ya declarado por los grupos que tienen el control mundial. Presidentes y figuras poderosas lo han anticipado, así que ya prácticamente es un hecho. Uno de los socios de la casa Rothschild, por cuenta propia o por asociación, cita, dice aquí: ¿tendremos un gobierno mundial, nos guste o no? La única pregunta que si el gobierno del mundo se lograra mediante conquista o por consentimiento. Esto lo dice James Paul Barrow. El concepto ha sido muy utilizado en diferentes momentos y por diferentes personajes. Podría decirse que en medio de los grupos de poder y de la nueva era. ¿Es una conspiración? Todo parece indicar que sí. ¿Por quién? Illuminatis o grupos o familias de poder, con la línea de pensamiento de nueva era, o mejor dicho, la línea de pensamiento emanada del espíritu del anticristo, inspirado a sus agentes conscientes e instrumentos incrédulos o ateos. Si acaso los Illuminatis tuvieran el poder que se les adjudica, si estos fueran las familias de poder sumado a que todos los masones del mundo, incluyendo a varios presidentes de América Latina, aun si incluyéramos a nuestro presidente actual, si lo es o no, poco importa. Si todos ellos están trabajando por conseguir el control del mundo, estableciendo un nuevo orden mundial que les aproveche. Como iglesia no es para asustarnos, escúchalo hermano, es bíblico, va a suceder. A nadie lo podrá impedir. Por eso poco importa, porque ya está escrito. Pero el destino de la iglesia es inamovible. Amén. Romanos capítulo 8, 32 al 37 dice la palabra de Dios: en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo nos dará también con Él todas estas cosas? ¿Quién nos acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución, o hambre o desnudez, o peligro o espada. Como escrito está: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos condenados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que por medio de aquel que nos amó. Denle un aplauso al Señor. Aquí vemos el panorama donde está el nuevo orden mundial ya actuando en varios países, en varias partes de acá. ¿Sí lo alcanza a ver, hermano? España, Brasil, Estados Unidos, Portugal, Uruguay, Alemania, Argentina, Chile,
Japón, Ecuador, Colombia. Podemos ver ahí otros más, Venezuela. Dice aquí este hombre, dice ¿cuál es el propósito del nuevo orden mundial? Tener el control absoluto de la humanidad, tener el control absoluto de todos los gobiernos, economías y religiones del mundo, gobernar el mundo entero. Vemos abajo una cumbre, dice cumbre extraordinaria de jefes y jefas del Estado del gobierno del G77, de su 50 aniversario, y dice una frase: hacia un nuevo orden mundial para vivir bien. ¿Cómo lograr el orden mundial? Dice creando un caos en la economía, los gobiernos y la religión. Del caos sale el orden, ellos así lo piensan. Creando una crisis económica mundial que dé paso al nuevo orden mundial. Uniendo todos los gobiernos del mundo en uno solo. Destruyendo el cristianismo y el judaísmo y toda religión para dar paso al humanismo y al razonamiento y a la tecnología. Rockefeller dice: estamos a punto de realizar, esto fíjense desde qué año lo dijo, año de 1994, estamos a punto de realizar una transformación global. Todo lo que necesitamos es implantar la mayor crisis y las naciones aceptarán el nuevo orden mundial. O sea, las crisis que vienen no crean que son es porque estamos mal económicamente, ellos mismos la están creando para que todos los gobiernos, todos los países acepten este nuevo orden mundial y no haya de otra. Crisis es igual a estafa. David Rockefeller, hablando en la conferencia de negocios de la ONU el 14 de septiembre de 1994. Otro director de la iniciativa, fíjense quién, planetaria de Naciones Unidas, dice, cita esto: nadie entrará al nuevo orden mundial hasta que él o ella prometan adorar a Lucifer. Nadie entrará a la nueva era a menos que tomen una iniciación luciferiana. Esto lo dice el director de la iniciativa planetaria de Naciones Unidas, David Spangler. Bueno, vemos en el dólar otra vez, nuevo orden mundial, en la cumbre. Y quiero entrar tantito a esta parte. Los judíos, que en hebreos, lo que cruzaron el río, dice judíos de la tribu hebrea de Judá, que junto con la tribu de Benjamín formaban el reino de Judá y Israel. Eran las otras 10 tribus rebeldes apóstatas. No se menciona aquí como un grupo de poder, no hay tal grupo, pero cabe mencionar porque los judíos son parte importante de la cronología mundial. Cristo nació judío, el anticristo será judío. Así que vemos que del mismo pueblo ha salido lo mejor del mundo, Jesucristo. Y también la peor, el anticristo. Incluso Hitler era judío por parte materna. Por ser pueblo de Dios han sido vituperados, perseguidos, o los judaizantes que han querido imitarlos, hacerse mesiánicos. Hay de todo. Entonces necesario es que tratemos es lo posible de ponerlos en su correcta dimensión. Los judíos que como iglesia conocemos son los bíblicos, los históricos, los ortodoxos. Poco conocemos de los judíos apóstatas, de los que han renegado de su fe. Simplemente se han ajustado al mundo y se han olvidado del Dios de sus padres. Estos solo son judíos por raza y no por religión. Israel, el Estado, la tierra se les dio después del Holocausto en 1948 en su país. Pareciera el sueño cumplido, la profecía cumplida para los millones de judíos que hasta antes de ese año, por casi 2000 años, habiendo andado errantes sin una patria propia. Ciertamente las profecías al respecto se han cumplido, incluso este año se toman como el inicio del final de los tiempos finales. Yo no sé si usted ha oído, pero ellos dicen que cuando ellos terminaran de construir el tercer templo, iba a ser el fin del mundo. Ellos ya están a punto de terminar ese templo, pero resulta que es más complicado. ¿Quiénes fueron los promotores y qué finalmente consiguieron que las naciones les diera su tierra a los judíos? Entre los principales, la familia Rothschild. Fíjense qué familia, lo que hace rato notábamos, quiénes son ellos, con su poder y su influencia en Estados Unidos y Gran Bretaña, donde son parte de la realeza. Esto fue bueno para casi todos los judíos, pero para los judíos ortodoxos no lo fue tanto. Otra vez sus lugares santos fueron tomados por advenedizos como Herodes, más pagano que judío, quien reconstruyó el templo. Los judíos ortodoxos desprecian a los apóstatas, como también despreciaron a los samaritanos, antes también hebreos, pero que se apartaron de la tradición.
Así como los ortodoxos iban al templo, así mismo van hoy a Jerusalén, pero eso no significa que estén totalmente a gusto. Una prueba de sus divisiones fue el asesinato del primer ministro Israel Yitzhak Rabin en 1995, que es el que está en la pantalla. Las luchas internas, judíos contra judíos, además de sus enemigos externos, divide y vencerás, dice estrategia de Satanás. Sionistas y antisionistas, semitas y antisemitas, equivale a antijudíos. Semitas son varios pueblos, todos los descendientes de Sem. Para menos confusiones, los diversos estereotipos se resumen a judíos creyentes y judíos apóstatas, sionistas. La analogía es clara. En tiempos bíblicos, en el periodo de los reyes, Israel, formado por 10 tribus apóstatas, Judá, benjamitas y levitas, sacerdocio, equivale al pueblo judío ortodoxo de hoy. En Israel y en el mundo hoy conviven de igual manera, tolerándose y a veces peleando como Israel y Judá antes. Vamos a hablar un poquito del poder militar. Poco tiene que ver la iglesia con el poder militar. De hecho, comparado con el resto de los temas, el poder militar poco influye en el mundo, salvo en los países que están en guerra o amenazantes. Sin embargo, será un brazo poderoso usado por el anticristo. Al llegar el momento final para el gobierno mundial, la proyección ya se estableció. Se impondrá el gobierno mundial por la buena o por la mala. Es que por eso ustedes ven muy insistente a Trump, queriendo pelear con este, queriendo hacer guerra con aquel. Y ahorita va a entender por qué con esos países en sí, con Siria, con Venezuela, con Corea del Norte, con China, Rusia. Siempre habrá oponentes, así que el brazo armado entrará en acción seguramente. Por ahora solo repasemos la violencia que hay en el mundo. 3 entidades están detrás de ella: la muerte, la maldad y la iniquidad. En el ámbito espiritual, en el ámbito natural, las guerras y la violencia siempre han sido producto de la ambición, de riqueza, de orgullo o de poder. ¿Cuál guerra o acción violenta no entra en estos conceptos? La Iglesia de Cristo generalmente se ha mantenido apartada de las guerras. La católica ha participado y ocasionado varias. En la guerra de los judíos contra los romanos, aunque los cristianos de entonces aún eran judíos, no participaron. Y así hasta que la iglesia se convirtió en romana. En la Edad Media se dejaron matar, como los valdenses y los cataros. En la Reforma, Lutero reprobó la guerra de los campesinos, producto de sus discursos encendidos contra la opresión. Ciertamente los protestantes del siglo XVI participaron en las guerras de religión. Más que guerras justas, eran de sobrevivencia. De no hacerlo, habrían sido exterminados como en la Edad Media, o como los 2 millones de protestantes hugonotes exterminados en Francia en el siglo XVII. En la época contemporánea, la guerra de protestantes contra católicos en Irlanda parecía más cuestión política que religiosa. De hecho, los protestantes eran mayormente anglicanos de la Iglesia de Inglaterra. Estos son entre católicos y protestantes, no protestantes tipo bautistas, presbiterianos o nazarenos. Los anglicanos hoy ya están de acuerdo con el papado para seguir siendo católicos, así que no son una representación fiel del protestantismo. Y es que el cristianismo activo sabe quién es el verdadero enemigo. Efesios capítulo 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Zacarías 4:6 dice: no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Vemos las armas en otro de los grandes negocios de los grupos de poder. Mientras no haya guerras, el negocio no puede estar parado. Así que hay que vender armas, sobre todo en los países donde se requiere inestabilidad. El aumento de la criminalidad es ocasionado, por lo menos alimentado, por la alta producción de armas innecesarias para una sociedad civilizada. Pero el plan completo es matar y destruir. ¿Sí, amén? ¿A qué vino Satanás? A hurtar, dice, y matar y destruir. La sangre alimenta la sed de las tinieblas. Hablar de conspiraciones legendarias y actuales hasta parece chocante, parece una paranoia. Y es que desde la perspectiva natural parece algo increíble, producto de mentes ociosas, al menos así me parece a mí.
¿Sí, hermanos? Hasta que haciendo un análisis más objetivo viene a caer en que muchas de esas ideas tienen fundamento. El punto es que no solo son ideas, son hechos y conclusiones viendo la Biblia, la historia y las evidencias. Para otro punto de partida podemos tomar el texto muy conocido. El ladrón, Satanás, solo viene a robar, matar y destruir. El ladrón, para cometer sus fechorías, necesita cómplices, ayudantes. Es espiritual, no tiene cuerpo, por tanto necesita personas físicas. Se dice que la mente del hombre y de la mujer es el campo de batalla. La mente es la entrada de los buenos y los malos pensamientos. Así que la fe viene del oír, dice la palabra de Dios en Romanos 10, 17, y el oír por la palabra de Dios. Desde siempre Satanás ha aconsejado al ser humano a desobedecer a Dios. Desde Eva hasta hoy, la mente está lista para captar lo que se dice al oído, a la vista. Así que todo depende del ser que escuche. Es perceptible a Dios o a las tinieblas. No depende de quién hable más fuerte. Depende de dónde está parado. Amén, hermanos. Una persona en santidad, consagrada y fiel a Dios es más fácil de convencer. Por el contrario, una persona que se deja llevar por es más difícil de convencer. Por lo contrario, una persona que se deja llevar por los ofrecimientos del mundo, por sus propios deseos sensuales alejados de Dios, es presa fácil. Dice Primera de Juan capítulo 2 versículo 16: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Por mundo entendemos Satanás y sus huéspedes. Porque el príncipe de este mundo, ¿quién es? Satanás. Además de plantar pensamientos en los hombres que le han abierto las puertas de su mente y de su corazón, están las acciones directas a través de sus religiones, filosofías, brujería y chamanismo, esoterismo, con instrumentos como la ouija y versiones modernas del espiritismo, como ese del que estaban usando los lápices cruzados. Es parte de la ouija, consultan a los espíritus. El vudú y otras religiones descendientes del chamanismo africano. Santería, que es una combinación de vudú y catolicismo. Masonería, Illuminati y otros que son acusados de adoración y sacrificios a Satanás. El mundo está inmerso en doctrinas y enseñanzas satánicas con formato de religión, sumo, filosofías, corrientes de pensamientos, etc. Sus principios enunciados se popularizan. Los principios se popularizan. Caminando en una ciudad no pasa mucho tiempo sin ver elementos de las tinieblas en los autobuses, en el metro, en cualquier parte. Hay mucha difusión satánica que cristiana. Hay mucha literatura de las sectas satánicas, como son la Biblia satánica. Yo hasta ya la he visto hasta en los tianguis, que ya la están hasta vendiendo como un libro más. Usted puede verlos hasta en librerías, que antes pues no los veías. La Biblia satánica de Anton LaVey y el Evangelio de Satanás de los Illuminatis. También hay mucha simbología satánica en plena calle de una manera descarada. Usted lo puede ver hasta en la televisión, en caricaturas, en programas de televisión, etcétera, etcétera. Prepotentemente, como diciendo: está en tus narices y ni cuenta te das. Y si te das cuenta, ¿qué puedes hacer? Esta prepotencia y burla es propia de la masonería Illuminati y de las sectas satánicas. Para el satanista, los creyentes en el Dios Altísimo, Jehová de los ejércitos, es el Dios de los mansos, de los borregos, de las masas. Para ellos Satanás es el Dios de la élite, de los poderosos, de los que gobiernan el mundo. El mundo satánico no es de unas cuantas sectas. Es mucho más grande, poderoso y influyente de lo que imaginamos. Bien por ellos que ponemos mantas, proclamas a los aires, frases, palabras en sus casas, en las calles, aún en las redes sociales y donde más falta hace. Además en las iglesias, donde entienden ya está la presencia de Dios. La iglesia, los cristianos son los que pueden levantar la voz a favor del reino de Dios. Dice Thomas Burke: todo lo que el mal, o sea Satanás, necesita para ganar al mundo es que la gente buena, la iglesia, dice, hablando de nosotros, no hagan caso o no hagan nada. Y Cristo dice en Juan 14:6: yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia. Juan 10:10 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14:6. Amén, hermanos. Y vemos aquí este dibujo, dice:
encontré datos, solo quedan 9 países en el mundo sin un banco de los Rothschild, aquellos que están arriba del poder. Y usted note este punto: Cuba, Venezuela, Islandia, Hungría, Siria, Irán, Rusia, China y Corea del Norte. Y usted pone atención ¿con quién está Trump queriendo hacer guerra? Con Siria, con Rusia, China y Corea del Norte. Porque ellos no han aceptado esta parte. Ustedes ven en la televisión cómo se mueven las masas, cómo tratan de engañar a la gente diciendo que ellos son terroristas, que ellos etcétera, etcétera, pero no sacan lo que verdaderamente ellos quieren. Y ellos quieren doblegar a como dé lugar a estos países que no han dejado que ese orden, que estos bancos mundiales estén en estos países. Esa es la verdad de que por eso hoy hay guerra, hermano. Venezuela, el hambre. Venezuela, el hambre que hay. Todo lo que hay, lo que quieren ellos crear. Vemos a Venezuela ya está creando la crisis. Aún decía Estados Unidos que ya quería intervenir. ¿Por qué le importa querer intervenir? Él no va a intervenir a ayudar. Él lo que quiere es intervenir metiendo este banco para que se vuelvan parte de este nuevo orden mundial. Solo quedan los 9 países sin un banco central de los Rothschild. Otra vez aquí lo vemos: Rusia, Siria, Islandia, Cuba, China, Irán, Corea del Norte, Hungría y Venezuela. Yo le digo, encuentra la conexión con todo lo que está viendo ahora usted en televisión. ¿Usted la encuentra, hermano? Claro que sí. Son países que no han querido estar bajo este nuevo orden. Por eso hay guerras, por eso bombardean, quieren doblegar a como dé lugar a estos países. Es por eso que usted ve unidos a Corea del Norte con Rusia y China, porque ellos no quieren entrar en esta parte. México ya está. Por eso bombardean, por eso atacan, quieren doblegar a estos países. ¿Qué es la geopolítica? Influencia del entorno, geografía, fuerzas sociales, culturales y económicas en la política de un país. Es la política a través del espacio desde hace una visión imperialista del siglo XX. Es una rama de la geografía que la sitúa como causa de los acontecimientos de la historia universal. Geopoder, conocimiento geográfico y vinculado con el poder de estados y las formas de gobierno. Denota espacialidad del poder que traspasa las fronteras nacionales. Y bueno, quiero entrar al satanismo. Me estoy yendo rápido, muy rápido. Amén, hermanos. ¿Cuánto les está gustando el estudio? Viene lo bueno. Todavía no entro a lo bueno. ¿Quiere entrar al satanismo? Si voy a pasar imágenes para que usted vea realmente qué es el satanismo. Amén, hermanos. Hablar de las conspiraciones legendarias y actuales hasta parece chocante, ¿verdad? Lo que veíamos, cómo el satanismo se está involucrando en todo el mundo. ¿Sí, hermanos? Vemos aquí la parte, el satanismo tiene mucho que ver dentro de lo que está pasando. No es casualidad todo lo que se está moviendo en el mundo. Vemos aquí un culto donde ponen la cruz invertida. Yo siempre he usado la cruz invertida en son de burla. Ellos también cantan, tienen alabanza en sus templos satánicos. Y bueno, este es un templo satánico donde hay un dirigente, como lo vemos aquí nosotros. Una vez me acuerdo que me contaba mi papá una anécdota de 2 pastores que iban en un avión y le decía el pastor, se acercó a la azafata y les ofreció de comer, y uno de ellos dijo, el que estaba al lado, le preguntaron que si quería comer y él dijo no, gracias. Y después le preguntaron al pastor y él tampoco dijo no, pues no, gracias. Y él tuvo la curiosidad porque aquel hombre dijo no, gracias, y le dijo oiga, ¿por qué no quiso comer? Y este hombre le dijo, porque estoy ayunando. ¿Usted es pastor? Le dijo, sí, soy pastor. Entonces creo que iban a ir a San Francisco, una ciudad así. Y le digo, ¿usted se va a dirigir? Entonces usted va a la conferencia de San Francisco. Y le digo, sí, yo voy a la conferencia de San Francisco. Entonces usted es pastor.
Sí, dice, yo también estoy ayunando. ¿Y usted va a la conferencia de qué? No, pues a la conferencia de pastores. Y ya le empezó a decir a dónde, y dice, ya no, dice, yo no voy a esa conferencia que tú dices, yo voy a una conferencia de pastores satánicos. Y llevamos 3 meses ayunando para que tu conferencia de pastores salga mal. Y él se quedó y dijo, yo llevo días ayunando. Ellos también ayunan, ellos también alaban a Dios. Nosotros cuanto más debemos de exaltar y adorar al Señor Jesucristo, a nuestro Dios Todopoderoso, para que todo esto no influya en la iglesia. Amén. No nos puede hacer daño todo esto, hermanos, porque todo esto se está moviendo. Sabemos quién es el constructor de todo esto, sabemos quién está atrás de todo esto, y es el mismo Satanás. Sé que estaban ayunando para que la iglesia cristiana cayera, se desanimara y los pastores también cayeran en pecado. Y créanme que muchos pastores han caído últimamente. Yo me acuerdo que donde estaba una vez, dijo un pastor, un líder de ese movimiento, mencionó y dijo, yo vine porque vine a ver a varios pastores. Y esto pues no supieron mucho más que los que estábamos ahí, ¿verdad? Dijo, porque quiero que oremos porque tales pastores, y de verdad eran pastores que Dios los usaba mucho, han caído en fornicación, adulterio, con jóvenes, y han dejado su iglesia. Y vengo a orar por ellos porque están mal. Fíjese, aquí vemos cómo están haciendo un rito parecido como el que vimos que lo hace el G12 cuando cortan a un corderito, a un artista en un evento, lo ponen levitando. Y esto es un evento que se hizo ahora sí que abierto en una conferencia, en un concierto. Y quiero hablarle de la nueva era, casi ya termino. Prácticamente todos los tópicos del tema anterior son promovidos por la nueva era. De hecho, ya son frutos de las estrategias, son parte o algo producido o parecido de lo que era la nueva era única, la gran religión en el nuevo gobierno mundial. Veamos en resumen lo que es la nueva era. New Age es un conjunto de actitudes y actividades espirituales, sociales y políticas. Da una visión utópica del universo y la llegada de una época de armonía y progreso. Surgió a mediados de la década de los 60. No es una secta, es una iglesia o una religión. Tampoco tiene doctrinas fijas, ni reglamento o credo de fe, ni siquiera una disciplina común. No tiene una autoridad central ni un concilio o consejo para marcar las directrices del año o un plan conjuntado. Sin embargo, es como si una sola mente coordinara todas sus acciones y pensamientos. La inspiración de una sola fuente, seguro no es la del Espíritu Santo. ¿Qué tal es el espíritu del anticristo? La inspiración radica en juntar elementos de diversas religiones, lo más atractivo, dándoles originalidad para hacerlo más atractivo, más comercial, mezcla de religiones orientales, espiritismo, terapias alternativas, astrología, gnosticismo. Inclusive toman elementos cristianos para dar una apariencia de bueno. Sus pensadores de los 60 y 70 tienen la influencia del pensamiento hippie, libertad, amor y paz, el individualismo. Las ideas se han ido difuminando cada vez más, pero algunos conceptos son compartidos por la mayoría de los adeptos. Un periodo de paz y armonía con una sola religión, la suya, un solo gobierno. No esperan a Cristo, esperan a Acuario. Una nueva era es por la era que viene, Acuario. El hombre tomará conciencia de su poder y sabrá que no hay Dios fuera de sí mismo. Cada hombre crea su propia verdad, no hay bien ni mal. La naturaleza forma parte del ser cósmico, todo es Dios y todo está en Dios. Dios con D pequeña, su Dios es el mismo hombre. Dicen que Jesucristo fue iluminado más, al igual que Buda y otros. Todas las religiones son iguales, creen en reencarnación. A los que están fuera de la nueva era se les considera que viven en la oscuridad, aún no han sido iluminados. Sus conceptos tienen alguna similitud con los de la francmasonería. Pareciera un medio usado por expandir sus ideas para el nuevo gobierno mundial. Medios de promoción literaria o literatura y cine, los principales. Mucha fantasía, ocultismo, también religiones nuevas como la iglesia de la cienciología, Biblias y literatura de la nueva era. Y esto, ponga atención, un caso para analizar porque nos afecta como iglesia.
y no en cualquier cosa, nada menos que en nuestra base fundamental, Cristo y su palabra. La mayoría de los evangélicos hispanos tenemos la Biblia versión Reina Valera como preferencia. El evangelio de habla inglesa tiene la King James, la equivalente, pero hay unas otras versiones como la tendencia del New Guide, que son la nueva versión internacional, español, la American Standard, inglés. Ambas son la misma. Con estas dos ponemos la versión de los testigos de Jehová en sus faltas a las ordenanzas, no quitar ni agregar. Vemos evidencias. Editorial Vida se vendió. Esta editorial tiene los derechos de impresión de Reina Valera. También han sido compradas las editoriales Betania y Caribe de Nelson, Clie, y siguen comprando. No sería alarmante si la compra-venta de editoriales cristianas fuera entre cristianos. Aún sería tolerable si las compran gente de negocios que solo les interesa hacer dinero en el mercado cristiano. Si se siguen imprimiendo nuestras Biblias, podría ser tolerable. Pero el asunto es más que dinero. Es un plan premeditado de niveles superiores. El primer paso es minimizar la Reina Valera, es decir, están procurando que desaparezca del mercado. Comprobantemente hemos visto que ya Editorial Vida no quiere hacer ediciones especiales para las iglesias o ministerios con la Reina Valera. En su lugar ofrecen la nueva versión internacional. ¿Por qué? ¿Quién está detrás de Editorial Vida? ¿Por qué Reina Valera, siendo la Biblia más popular y rentable, la minimiza? ¿Quién compró Editorial Vida y a otras editoriales, las más grandes del hábito cristiano? El grupo Sonderland. ¿Y quiénes son dueños de Sonderland? ¿Qué intereses tienen? Sonderland, ya lo vimos ahorita, es parte del conglomerado de editoriales HarperCollins, conglomerado que posee ya cerca de 50 grandes grupos editoriales. Mención extra, las editoriales están metiendo en los libros de texto, en las escuelas básicas, Doctrina Nueva Era, Pro Movimiento Gay, etc. Usted lo puede ver ya hasta en libros de las escuelas de los hijos que están aquí. ¿Y de quién? Harper, ¿quiénes son los dueños? Forman parte de su vez a conglomerados de empresarial aún más grande. New Corporation, tal vez New le diga algo que ver con New Age. ¿Y quién o quiénes son los dueños de New Corporation? El principal se llama Robert Murdoch, es este hombre, un hombre que entre sus otros múltiples negocios hay estaciones de televisión, y dentro de esas televisoras son de corte pornográfico. En estas manos está no solo nuestra Biblia, sino muchos de la literatura cristiana que llega a nuestras librerías, hogares, ya está contaminada con Nueva Era. Muchos de los autores que firman contratos con estas editoriales poco a poco han sido y seguirán siendo involucrados en el nuevo estilo de Nueva Era. Falta lo peor, el plan final: destruir la figura divina de Cristo. A muchos cristianos les gusta la versión nueva, versión internacional, muy buena adaptación del lenguaje actual, muy entendible, muy bonita la versión, pero leprosa. Se les están quitando por porciones. Y si alguno quita las palabras, dice en Apocalipsis 22:19, de este libro, la profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa, descritos de este libro. Es cierto que no hay traducción perfecta, es lenguaje de Dios y las traducciones las hacen los hombres. Aunque bien intencionados, pueden cometer errores no intencionados. Y usted puede ver, por ejemplo, versículos afectados en las diferentes traducciones. En New American Standard, en la nueva traducción mundial, la nueva versión internacional, la Good News, la traducción jesuita, la traducción mundial antigua, versión de American de nueva versión, Testigos de Jehová, nueva versión internacional, vendida por millones gracias al endoso de Billy Graham, rechazada por la Reforma. Testigos de Jehová, la primera en ser alterada en 1900. Y puedo decirles de versículos de las, usted si tiene una libra de nueva versión internacional, puede checar algunos versículos, como es Hechos capítulo 8, 37, donde dice: Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió y dijo, creed que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ahora la nueva versión internacional dice solamente: no quieren que se diga que Jesús es el Hijo de Dios, es el único que viene. Otro capítulo, Marcos 16, del 9 al 20, en la nueva versión internacional, quitan los 12 versículos porque aquí aparece Jesús después de su resurrección. Jesús levantado de los muertos es un problema para ellos. Quitan del versículo del 12, quitan los 12 versículos, no los ponen en la nueva versión internacional, se lo brincan. Mateo capítulo 18 al 11,
La Nueva Versión Internacional, del 10 pasa al 12 y se lo brincan. La Lucas capítulo 19, 10 sí está pero marcado, lo que significa que en una próxima edición lo van a quitar al estilo Testigos de Jehová. Así hicieron con la Biblia, paulatinamente la fueron cambiando. Oseas, comparen Oseas capítulo 11 versículo 12, Mateo capítulo 5 versículo 44, Mateo capítulo 18 versículo 11, Mateo 20 capítulo 16, Mateo capítulo 20, 22 y 23 quitan porciones de ambos versículos. Mateo capítulo 25 versículo 13 también chéquenlo. Mateo capítulo 24